Bienvenidos amigos a este su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Hoy seguimos día martes 2 de septiembre, ya estamos circulando por los últimos meses del año y siempre haciéndoles recordar cómo van sus anhelos, sus intenciones, sus deseos. Están logrando todo lo que ustedes desean. Están experimentando, están disfrutando el camino, porque de eso se trata, no solamente de llegar a la meta, sino de disfrutar del camino, de aprender, de experimentar, ¿no? Y después, perdón, y después ahí vemos los frutos, ¿no? Vamos viendo los frutos, porque ya sabemos que los frutos tienen que ser equilibrados, tanto de la materia, que es nuestra intención, nuestro anhelo, y tanto como la parte espiritual, ¿no? Nuestra parte psíquica, psicológica. Eso es fundamental. Entonces, a lo que anteriormente se llamaba la filosofía, ¿no? El amor por el estudio, por el conocimiento. Eso era la filosofía. Y ese amor tiene que ver con la parte interior, con la parte astral, con la parte cósmica, con la parte universal. No como ya ahora la espiritualidad, la gente anda creyendo que es esa religión decadente que ya no nos enseña nada. Nos hablan de una cosa y el significado es otro. No. Estamos hablando de la verdadera espiritualidad, de la que se tiene que buscar individualmente, ¿no? De esa estamos hablando. El día de ayer estuvimos tocando una parte muy bonita de un libro que nos habla. Ya lo leí, algunas partecitas las leí y las explicamos. Y entonces vemos con gran interés de que efectivamente, ¿no? Ahí están los elementales, y los elementales están en las cuatro partes, ¿no? En las cuatro partes de la naturaleza, que es el agua, el aire, el fuego, la tierra, ¿no? Y para hacer eso incluso se manifiesta como que, bueno, me van a decir que estoy loco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces, ¿es por qué? Porque ya hemos perdido poderes, porque nosotros no solamente tenemos 5 sentidos, sino tenemos 12 sentidos en realidad. Y entonces esa pérdida de poderes, ¿no? Una de ellas es la clarividencia. Nosotros anteriormente podíamos ser muy clarividentes, podíamos ver a los elementales, tratábamos con ellos. Es más, hasta ellos se manifestaban. No necesitábamos nosotros hacer demasiado esfuerzo, porque ellos se manifestaban en la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque nos llevábamos bien, pues, ¿no? Antes. Entonces ahora ya las cosas, ¿no? Los rituales, las ceremonias, no es que necesariamente sean dirigidos a Dios. En eso andamos muy equivocados, ¿no? Esos rituales y esas ceremonias iban dirigidos mayormente, claro, se pedía el permiso divino, y de ahí se iba de frente a los rituales y las ceremonias, a los elementales de la naturaleza. ¿Ya? Entonces nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de que a Dios no le gusta el vacío, y entonces todo está lleno a pesar de que nosotros no lo podemos ver, ¿no? Y entonces tenemos lo que nosotros no vemos a los microbios, por ejemplo, y sin embargo existen.
¿no? Y nosotros no vemos nada, que es lo que hay en el aire, y ahí están las sílfides, las ondinas, y bueno, pero nosotros no lo vemos. Es como, ¿no?, esos ángeles atómicos de lo que nosotros hablamos, que son los que hacen que nuestro destino, o que tratan de hacer de que nuestro libre albedrío también sea llevado por nuestro destino. El destino no es definido, ellos tratan de ayudarnos en ese sentido, pero nosotros, como andamos perdidos, más perdidos que pirata en Bolivia, entonces al final muchos de nosotros no llegamos a nuestro destino. Y lo más triste de la historia es que nosotros creemos que nuestro destino es tener casa, carro y cosas materiales. Nadie es alérgico al dinero acá, menos yo. Yo no creo en eso de que no tenga que haber dinero, que la espiritualidad primero, y que no. Es el equilibrio, porque ya que tenemos nosotros nuestro cuerpo físico, también necesitamos mantenerlo, darle techo, darle abrigo, darle alimento al nuestro y a nuestras responsabilidades que vienen a ser pues nuestra familia. Entonces yo a lo que voy es que el punto principal de nosotros no es necesariamente ese dinero del que siempre es mezquino con nosotros. No es así, sino es todo lo contrario, es estar en armonía con la naturaleza. Y nosotros, como no entendemos lo que es la naturaleza porque no lo vemos, y así como no entendemos lo que es Dios porque no lo vemos, andamos creyendo de que, bueno, como no lo vemos, no existe. Eso de ver para creer, pero es una cosa lógica pensar de que hay cosas que no los vamos a ver, pero que sin embargo existen. ¿Cómo haces tú para pensar? ¿Tú ves tus pensamientos? ¿Tú ves tus pensamientos? No, pero sin embargo sabes que existe, todos sabemos que existe. Y que eso está en la quinta dimensión, y como hemos perdido la clarividencia, no lo vemos. Oye, ¿tú ves tus palabras? ¿Tú ves mis palabras en este momento que yo estoy conversando contigo? ¿Tú ves mis palabras? No las ves, ¿no es cierto? Entonces no existe, pues, porque no lo veo. Nosotros tenemos unas ideas media raras. Cuando naces, tú has nacido, ¿tú te acuerdas cómo has nacido? ¿Tú te acuerdas en dónde has nacido? ¿Tú te acuerdas quién fue el que te dio la primera la primera nalgada para que puedas llorar, para que de ahí ya botes todo el líquido amniótico que podrías tener por ahí y darle aire a tu oxígeno a tus pulmones? ¿Te acuerdas? No, ¿no es cierto? Entonces, como no nos acordamos los primeros meses o los primeros años de nuestra vida, entonces no hemos nacido. Claro, pues, esa sería la lógica, ¿no? Si yo no me acuerdo, no, entonces tampoco no he nacido. Y eso es absurdo, porque es evidente que hemos nacido. El asunto es que no nos acordamos porque no tenemos conciencia. Entonces hay muchos poderes, dones y virtudes que tenemos, pero los tenemos oxidados, como por ejemplo el instinto, ¿no? El instinto es saber sin pensar. Las mujeres son maravillosas en ese campo, ¿no? Aventajan por mucho a los hombres, porque las mujeres tienen un instinto desarrollado sobre todo para sus hijos. Entonces ellas saben, sienten y saben más que el hombre. Tú ves que las mujeres, por ejemplo, cuando el hijo está enfermo, una tosecita, la mujer se despierta. El hombre sigue durmiendo, hasta ronca placenteramente. ¿Por qué? Porque es distinto. Es muy distinta la responsabilidad del hombre que la responsabilidad de la mujer, que hasta eso se está manoseando ahora. Pero el punto es que yo quiero tocar el tema de ayer. No lo podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque ya, con otras palabras, estamos entendiendo de que hay elementales por todos lados. Es más, tenemos elementales dentro de nosotros mismos. Eso que nosotros llamamos pues el sistema linfático. Es una inteligencia. Eso el sistema sanguíneo es una inteligencia. El sistema digestivo es una inteligencia. El sistema inmunológico es una inteligencia que ya hemos hablado de que lo domina el íntimo, el Padre que está en secreto. Y entonces uno muchas veces dice, pero entonces ¿por qué me enfermo? Por el libre albedrío, pues.
porque uno decide qué es lo que quiere hacer. Tu destino es maravilloso, nuestro destino es estupendo y fantástico. Pero nosotros tenemos una idea muy limitada, ¿no? Como dicen, el libre albedrío, un maestro da un ejemplo, ¿no? El libre albedrío en el ser humano es como un violín dentro de su propio estuche. A la justa se puede mover, se mueve, sí, pero a la justa, tin, tin, tin. Entonces uno dice, entonces si yo no tengo mucha libertad, entonces quiere decir de que si no tengo mucho libre albedrío, entonces ¿de dónde está mi libre albedrío? No es que no tengas libertad. Lo que está sucediendo es que ese poco movimiento entre este ejemplo del violín y su propio estuche es porque por nuestra forma de percibir, por nuestra baja percepción. Porque nosotros tenemos para más, mucho más, para ampliarnos, salir de ese estuche y vivir como debe de ser, dar la nota adecuada. Entonces, a eso me refiero yo, y a eso se refieren los maestros también, ¿no? De que hay muy poca libertad, pero esa poca libertad no es que no te la dé Dios, sino esa poca libertad es porque nosotros no entendemos. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos hablando acerca de la hormiga? Que esa hormiga, como solamente es bidimensional en su cerebro, entonces puede ver solamente el largo y el ancho, y entonces cuando le dibujan un cuadrado con un lapicero por donde esté, él cree que no puede salir, porque esa es su falsa percepción. Entonces uno como ser humano dice, qué tonta esta hormiga, ¿no? ¿Cómo se va a dejar llevar por ese cuadradito? Es que así lo percibe, pues. Ese es su estuche. Ese es su estuche, que no le permite dar más. ¿Por qué? Porque así lo percibe. Y nosotros también igualito. Cuando hablan de nosotros los seres humanos que solamente percibimos largo, ancho y altura, nos olvidamos del tiempo, del espacio, nos olvidamos de la sexta dimensión, de la séptima dimensión, nos olvidamos que el pensamiento existe, nos olvidamos de todo, pero andamos creyendo en el materialismo raso. Entonces, también los maestros dirán, pero si puedes volar, si puedes, ¿por qué estás así? Si puedes hacer más cosas. Ellos se extrañan de nosotros como nosotros nos extrañamos de la hormiga. Entonces ese libre albedrío, ese destino, se lo forja uno mismo. ¿Por qué? Porque uno se siente cómodo en donde está. Entonces este tema que yo he dado el día de ayer es fantástico, es fundamental. Dicho con otras palabras, porque yo ya anteriormente ya lo había dicho a mi manera, lo había explicado a mi manera, con ejemplos a mi manera. Pero de todas formas, esto tiene uno que ir entendiendo el plan de Dios y lo maravilloso que somos nosotros. Entonces es muy lindo hablar, es muy bonito hablar de que nosotros con los elementales y lo podemos ordenar. Claro, nosotros ordenábamos a los elementales antes. Incluso ahora mismo, a los iniciados les dan 3 elementales, 5 elementales, 7 elementales, dependiendo de su grado de evolución del iniciado. Entonces le obedecen, te obedecen las plantas, te obedecen, entonces de ahí es donde viene la abundancia, de ahí es donde vienen otras cosas. Entonces eso quiero yo explicar ahora. No te preocupes, no me estoy salteando el tema que yo les he prometido de la Biblia, no, sino de que a mí me parece fundamental explicar esto, porque hay una parte cuando yo me acuerdo que hace muchísimos años, yo leí ese libro de Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, y no le había prestado mucha atención a muchas cosas. Sí, me ayudaron bastante para cambiar mi forma de pensar y todo lo demás, pero después de muchos años lo volví a leer, ¿no? Para ver cuál era el argumento, porque eso es desde antes que naciéramos muchos de nosotros, ¿no? Ese libro. Y entonces y me pongo a ver que una de las partes importantes, porque este señor, cuando hablaba de la abundancia, del dinero y de cómo tener dinero, en una de sus partes principales eran todos los millonarios, todos los multimillonarios tienen una esposa. Y habla del secreto de la esposa, pero no habla de nada más.
O sea, él no era esotérico, él no era espiritualista, él no. A él se le encargó esto porque un millonario, Carnegie, el rey del acero en ese entonces, le dijo: ¿quieres trabajar para mí? Sí, igualito vas a trabajar para mí, vas a trabajar para ti, te vas a tomar el tiempo que tú quieras. Y ¿tú quieres saber cuánto dinero, por cómo es que uno se vuelve millonario? Sí, ya, yo te voy a dar nombres, direcciones y te voy a dar cartas de recomendaciones, que ellos son mis amigos, para que hables con ellos. Ya, señor, ¿y cuánto me va a pagar? Nada. ¿No me va a pagar nada? No, si quieres ser millonario, tú tienes que hacerlo desde cero. Y eso es verdad. ¿Cómo te van a pagar para que te vuelvas millonario? Es absurdo, ¿no? O sea, encima te voy a dar, o sea, así no funciona la vida. Y entonces él descubrió muchas cosas que hacían los millonarios y era así, a rajatabla. Todos tienen pareja, todos. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, antes que nada, permíteme recordarte que estamos en las ofertas, ya, las ofertas de esta semana, que vienen a ser el Vitalka, el Sol-K y las cápsulas de Dagosan Plus. El Vitalka, que es para tu hígado, el Sol-K, que es para tus riñones, y el Dagosan Plus, que es un antibiótico natural fenomenal, fantástico, en cápsulas atomizadas. De 134 soles, la oferta es a 100 soles. Te olvidas de los 34, número redondo, 100 soles. Un Vitalka, un Sol-K y un Dagosan Plus. También tenemos a nuestros geles, los geles normales, ¿no? Porque ahí tenemos geles sin alcohol y los geles normales, que cuestan 25 soles, 2 por 50 soles. En este caso la oferta es que te llevas uno, 3 geles por 50 soles. Y también el Skin Plus, ¿ya? El Skin Plus, el de frasquito blanco, el que tiene efecto mate, el que te lo aplicas y que te rejuvenece, te quita las patitas de gallo, todo bien bonito. Y tú te lo pones y parece como si no tuvieras nada. Como si tuvieras tu cara limpiecita, lavadita, ¿no? Y sin embargo está con tu cremita ahí, fantástico, ¿ya? Entonces de 65 soles a 50 soles, ¿ya? A 50 soles, esa es la oferta. Ya sabes que esto lo puedes encontrar en Jirón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313. Y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que de lunes a viernes atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y los días sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por si acaso te repito de que las ofertas son hasta el día viernes, ¿ya? Hoy día estamos martes 2 de septiembre, segundo día de septiembre. Siempre tratando de ver que las cosas pues mejoren en nosotros, porque todos somos uno. Y uno somos todos. Así de que eso es lo que ya lo sabemos, porque uno de nosotros falla, los demás en algo estamos mal, ¿ya? Así de que tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar, tenemos que cambiar nuestra percepción de lo que somos nosotros en realidad. Ahora bien, ayer tocamos un punto fundamental que quiero repetir, ¿ya? Igualito, estas no son mis palabras, las voy a leer. No es, la idea del hombre se asemeja a la mente divina. No es la imagen exacta del principio lo que se manifiesta físicamente. Es el molde de la imagen. El molde de la imagen. Una vez obtenido el molde, la creación astral está terminada. Esta primera yo la tenía que repetir porque mucha gente se pierde con este asunto de que yo tengo mi idea y con esa idea me basta y me sobra. No, ese es el principio. El principio es la idea. El molde es el darle y seguirle y seguirle y seguirle y darle. ¿Sabes
¿Quién crea ese molde? El deseo ardiente. ¿Sabes quién crea ese molde? No el asunto de ver, por ponerte un carro. No es porque yo quiera un carro y a ese es mi deseo, pero ese es el principio nada más. Esa es la idea nada más. Aquí lo que tú tienes que poner como molde, un sello, una impresión, que son los arquetipos, es el deseo ardiente. ¿Me comprendes? De lo que tú quieras, eso te forma el molde. Una cosa es tener la idea, otra cosa es lograr el molde. Y ese deseo ardiente no lo logras en un día, pues. No lo logras en un día. Entonces depende de ti de que se logre en unos cuantos días, en una semana o en unas cuantas semanas. Porque aquí estamos hablando de hacer maravillas. Acá no se trata de que yo voy a pedirle dinero al banco o me voy a comprometer con mi familia para que me preste. No. Acá estamos hablando de abundancia y de crear, basándonos también en otro libro muy importante y en algunas frases. Nada más. Porque uno tiene que ir entendiendo quién es. No es que todo lo de afuera o la vida es así o la política es la que nos va a dar. ¿La política te da? A menos que seas congresista. ¿La política te da? A la mayoría de todos nosotros, que somos la mayoría, que somos montones, millones, a nosotros la política prácticamente no nos da nada. Prácticamente. Porque de todas maneras hay que reconocer ciertas cosas, ¿no? Tampoco hay que ser tan negativos. Pero en la vida diaria, pues no es así. Entonces uno mismo ha venido acá no para depender ni siquiera, y escúchame bien y perdóname la expresión, ni siquiera de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya creó las leyes y ahora nosotros dependemos de esas leyes. Siempre lo repito y lo seguiré repitiendo. Cuando uno le ora a Dios y le dice, Dios mío, por favorcito, dame fe, no sea malito, ten misericordia de mí, Él sí te escucha. Pero ahí en el silencio yo estoy completamente seguro de que en las noches a la hora de dormir te dice, pero hazlo tú mismo. ¿Pero por qué no lo haces tú mismo? A mí yo me acuerdo que una vez me dijo eso, el universo es vegetativo, moral y múltiple. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Porque yo primero le pedía y me daba. Después le pedí una segunda vez que me dé una fórmula para un paciente con el que yo no podía y me lo dio. Y la tercera vez me dio un sueño muy jocoso, porque entiendo yo que tienen muy buen humor. Ahí me dijo, el universo es vegetativo, moral y múltiple. ¿Por qué no lo haces tú mismo? O sea, ¿qué quiere decir? Ya pues ñaño, ya te di. Ya pues papacito, ya te di ya. ¿Hasta cuándo te voy a seguir dando? Está bien, la oración, yo lo he dicho ayer, la oración cuando ya estás, hiciste de todo, pues, pero ya hiciste de recontra todo, y ya pasaste por aquí, pasaste por allá, te esforzaste haciendo esto, trabajaste haciendo lo otro, y ya pasó una cantidad de tiempo prudente, y ya te cansaste, y ya te sientas y tú dices, ya no puedo más. Ahí es donde comienzan a funcionar los milagros. ¿Sabes por qué? Yo he leído que mucha gente dice, no, tú piensa en algo y déjalo nomás. ¡Mentira! Oye, muchas de las lecturas son que tú piensa nomás y de todas maneras eso te viene y eso te va a dar. ¡Claro, eso te va a venir! Pero de aquí a 2 años, ¿para qué? No te sirve de nada. El asunto es que ahí es donde nadie habla del gran esfuerzo mayor en un principio. Nadie te habla, ninguno de esos grandes gurús que te hablan de la materialización, de la ley de la atracción. Nadie te dice eso. En un principio, acá el truco, ¿sabes cuál es? Es el magnetismo que va a salir de dentro de ti mismo. Dios ya creó las leyes y Dios está dejando a los maestros, a los iniciados, a los discípulos, para que te orienten, pero ni los maestros, ni los iniciados, ni los discípulos van a hacer magia por ti. Quien hace magia por ti, ayer lo estudiamos, son los elementales, que están afuera, que son de la naturaleza, y que están adentro,
de nosotros mismos. Y esa conexión, esos elementales y esos elementarios que nosotros tenemos dentro de nosotros, que están afuera, están conectados con el universo. Están conectados con el universo. Entonces, ese movimiento universal es una vibración en nosotros, porque lo grandazo, lo macro, es movimiento. Y lo micro en nosotros, que también es un movimiento minúsculo, es vibración. ¿Me entiendes? Entonces aquí no es que uno va a orar y le va a pedir a Dios el milagrito, que te lo puede hacer, que te puede orientar, que te puede, una o dos veces, como lo hizo conmigo cuando yo no podía curar, y Él lo hizo conmigo. Y después me dijo, ya trabaja, hazlo tú, para eso están las leyes. ¿Y cuáles son las leyes? No te vas a poner pues a preguntar eso en el astral, o no te vas a poder preguntar en el mundo de los sueños cuando despiertas y otra vez, ¿cuáles son las leyes? No, pues trabaja. Estudia, porque para eso está la Biblia, para eso están los libros sagrados, para eso está gente interesada en que todos nosotros estemos bien y que tengamos el conocimiento adecuado. Quiero yo que entiendas eso. Quiero que yo necesito que tú sepas quién eres tú. ¿Ya? Entonces mira, y de ahí viene la otra parte, que acá también lo dijimos ayer y que lo tengo apuntado. Estos seres psíquicos habitan en la región de las fuerzas psicoquímicas y son llamados elementales. Son análogos a los glóbulos sanguíneos y sobre todo a los leucocitos del hombre. Estos se mueven en las capas inferiores del plano astral en relación inmediata con el cuerpo físico. Punto. Hasta acá no más. Eso ya lo dijimos ayer y entonces eso te lo repito. ¿Por qué? Porque es fundamental que estos seres de la naturaleza, ¿ya?, que son los ángeles atómicos, ¿ya?, entonces ellos están ahí para obedecer, para ayudarnos. Entonces, esa obediencia tiene que ver con la claridad de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Si empezamos con lo de los pensamientos, ya hemos hablado muchas veces que nuestros pensamientos son burbujas que uno va escuchando. Ahí uno puede escuchar a los defectos, que son creaciones psíquicas de nosotros. Puedes escuchar a Lucifer, que es la sombra del Cristo. O puedes escuchar al Padre que está en secreto, a tu Madre Divina. Pero eso de que escuchemos nosotros a nuestro Padre que está en secreto y a nuestra Madre Divina es muy relativo, porque ahí se les escucha con el corazón y nosotros el sentimiento lo tenemos atrofiado. Si tenemos atrofiado el pensamiento, la mente, imagínate cómo está nuestro sentimiento. Mira cómo están nuestras emociones, porque no hay persona que esté enferma, que no tenga malas emociones, y por ahí es donde empezó la cosa. ¡Ay, no! Pero es que no, mi hijito. A ver, ¿cómo mi hijito tiene 11 años? Porque estuve atendiendo también a una señora que mi hijita tiene 11 años. ¿Y cómo es que tiene asma? No, y tan niñita, ¿acaso ella es no sé qué? No sé. Oye, eso sucede, por ejemplo, cuando te falta la respiración, es porque no estás contento con tu vida. Y como sientes como si te faltara algo, por eso te ahogas. Y entonces eso tiene que ver, no, que como es muy niñita, no puede ser. Sí, señor, sí se puede. ¿Por qué? Porque también piensan, porque también sienten. Nosotros creemos que eso no es así. Ah, no, y como mi hijito que tiene pocos meses nomás de nacido, ya me han dicho que es congénito. ¿Qué congénito, hombre? ¿No sabes lo que es la migración de las almas? Y la ley de las herencias, en la ley de las herencias, si ayer en la vida pasada te portaste mal con tu cuerpo físico, te mueres, en esta existencia tienes que venir así con problemas. ¿Por qué? Porque eso se queda en tu parte astral. Tu cuerpo ya lo olvidó, porque ya no tienes cuerpo físico de la vez pasada. Pero el nuevo cuerpo que tienes viene con cierto tipo de defectos por la ley de la herencia, porque no hiciste bien, porque te descuidaste de tal manera que ahora pues no te van a dar un premio. Acá no hay borrón y cuenta nueva. Ya te he dicho, Dios no es comunista. Acá es equidad. A cada quien se le da lo que necesita. No es igualdad. Acá no existe la igualdad. Acá lo que existe es la equidad. Al que se merece le da, y el que no, ¿qué podemos hacer? Aprende.
Entonces tenemos que aprender. Acá no hay que el Dios antiguo, del Antiguo Testamento, que es un Dios de la guerra, que es un Dios vengador. Mentira, ya estamos explicando cómo es. Mayormente todo ese periplo que pasa y que sucede ahí, que lo explican de una manera que de venganza, que la guerra, que mató, que no sé qué. Eso es una situación interior, psicológica. Por eso se dice es nuestro país psicológico. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Ya? Entonces, si queremos hablar ahora, por ejemplo, ¿por qué tenemos tanta ira, tanta cólera, tanta qué sé yo, lujuria o tanta gula? Son defectos. Y entonces, si somos hijos de Dios y somos a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué tenemos defectos? Porque a nosotros nos dieron el poder de crear. Y como ese poder de crear es astral, bueno, hemos creado pues tonterías, cosas que no nos sirven, que son los defectos. Lo hemos creado. Y ese se envuelve en nuestro cuerpo físico, se envuelve en nuestro cuerpo mental, hasta se envuelve en nuestro cuerpo vital, porque perdemos vitalidad precisamente por esos defectos. No lo vemos. No lo vemos. En un desdoblamiento astral, si tú logras desdoblarte astral, te vas a dar cuenta que no te miento. Te levantas y miras tu cuerpo y tú vas a ver que no eres tú. Es tu cuerpo, tiene la misma forma, tiene todo, pero la cara es un monstruo. Es que ese monstruo somos en realidad en el mundo astral. ¿Pero quién? Ese monstruo son los 7 defectos, los 7 pecados capitales que envuelven al alma. Y tienen una cara monstruosa, pues no son lindos. ¿Ves? Y entonces uno dice, no soy yo. Era un monstruo, es otra persona. No, nosotros somos, pero estamos arrastrando a esos defectos, porque el defecto, ya te he dicho, nuestra creación tiene cabeza, tronco y extremidades. Ustedes se acuerdan que nosotros hemos hablado de los leprosos de la Biblia, ¿no? El decálogo de los leprosos. El que lee la Biblia y dice el decálogo de los leprosos es que, ay no, ¿cómo le van a dar a pobrecitos? Gente que está todavía con enfermedad, que la carne se le cae, encima tienen 10 mandamientos. ¿Cómo va a ser? Y la gente no se da cuenta que el decálogo de los leprosos es para los iniciados. Un iniciado es una persona que comienza a eliminar los defectos. Y cuando elimina los defectos están hasta en la parte física, porque ya lo hemos estudiado acá en la web, no, pero en la radio sí. Ya hemos estudiado que se impregnan ahí. Y una vez que se impregnan, cuando mueren, te desgarran la piel. Por eso se le llamaba leproso, pero el leproso es un iniciado que está trabajando ya. Y por eso es que tiene uno como una especie de, cuando uno va muriendo, va eliminando defectos, tienes hasta rasca-rasca. ¿Pero por qué? Porque lo estás eliminando, pues. Y cuando los defectos han sido brutales, muy fuertes, ya ahí llevan a tu alma, las llevan al templo del Aldén con unas bolas mágicas, le pasan al alma, regresa, y cuando el alma viene más limpia, el cuerpo físico también reacciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque antes de que se enferme tu cuerpo físico, se enferma tu aura, se enferma tu cuerpo astral, se enferma tu cuerpo vital. Entonces, ese tipo de estudios que todos nosotros tenemos, tal vez los primariosos no, pero ese estudio, uno tiene que aplicarlo en la vida diaria. No es una cosa que tiene que pasar porque tiene que pasar. Uno tiene que ir entendiendo cómo es que nosotros fuimos creando a esos defectos, porque yo te estoy diciendo que la parte importante es tener un deseo ardiente. Pero ¿cómo vas a sostener y mantener un deseo ardiente si también tienes a esos demonios que le llaman el diablo? Pues el diablo no existe como que tiene su cacho, cola y alas feas, alas de murciélago, no. El diablo es el cúmulo de todos esos defectos. Entonces, por eso es que yo siempre insisto que uno no piensa, uno escucha. ¿Por qué? Porque uno muchas veces escucha mal esos consejos que nosotros mismos creemos que nos damos, y son los defectos, y nos hacen creer que es inteligente y no lo es. Entonces, ¿cómo vas a tener un deseo ardiente si te lo van a estar cortando constantemente? Esos defectos psíquicos que nosotros hemos creado. Así que olvídate de eso de que somos hechos de imagen y semejanza de Dios, y cómo puede ser posible que yo sea defectuoso, porque tú mismo lo has creado. Porque cuando yo hablo de Adán y Eva, cuando yo hablo de Caín y Abel,
ahora que voy a hablar que ya he hablado de Noé, ahora que voy a hablar de Abraham, ese eres tú, ese soy yo. Es nuestra vida diaria. Nosotros creemos que todo es de los ojos para afuera y todo es de ellos. No es de ellos, es de nosotros. Entiende bien el todos para uno y uno para todos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Acá nosotros tenemos fuerzas psíquicas. Esas fuerzas psíquicas han sido para crear la abundancia. La utilizamos mal. ¿En qué momento la utilizamos mal? Volvemos a lo que es el universo. Volvemos a lo que son los planetas, el sistema solar. Volvemos al Sol y a la Luna. Cada uno de ellos manda sus efluvios, ¿ya? Y nosotros nos vemos influenciados por ellos. Pero nos influenciamos cada vez mejor por la parte positiva cuando somos positivos. No es porque viene la luna, viene el sol y ya está listo y tú gratis te la llevas fácil. No es así. Nada es gratis, la espiritualidad menos. Claro que ahí no le tenemos que pagar plata, ahí le tenemos que pagar con esfuerzo psicológico que se tiene que transformar en fuerza psíquica. Y que lamentablemente nosotros hemos construido un arma de doble filo que son los defectos. Entonces, ese universo, esos planetas, esa rotación, eso tiene una influencia. Tienen energías crísticas, solares, astrales, cósmicas, universales, etcétera, etcétera. Esas energías ingresan por nuestra pineal, entran a nuestras mitocondrias que son los transformadores, que es el núcleo, la base de nuestras células. Esas mitocondrias, entonces de ahí se desparrama, tenemos fuerza, fortaleza y bueno, hay una entrada y una salida magnética al centro de la Tierra, pero lo que nos interesa es que el remanente, el resto, porque eso es lo que nos tiene con vida, el remanente se queda en nuestras partes, en nuestras gónadas sexuales, en los ovarios en las mujeres, en los testes en los hombres, ahí se queda. Entonces estamos hablando de energía. Tú vas a entrar en la Biblia y vas a encontrar que desde el arranque ya tenemos problemas con el sexo. Pero escúchame bien, ¿por qué tenemos problemas con el sexo? Porque nosotros ya tenemos una idea degenerada de lo que es el sexo. Porque el sexo era sacrosanto. Y ahora, si nosotros queremos hablar del sexo, tú entras a Levítico y en Levítico te dicen un montón de páginas, y yo creo que voy a entrar a una página nomás de Levítico y salgo rápido. Porque un montón de páginas te habla que es desalmado aquel que pierde su flujo. Así le llaman, pues. Desalmado. ¿Y por qué te dicen desalmado? ¡Ay, que eres un desgraciado! No, desalmado significa sin alma. Sin alma, el que pierde el flujo sexual. Entonces, por eso es que decía el orgasmo, el eyacular, eso es por eso que Jesús decía, con paciencia poseeréis vuestras almas. Pero ¿cómo? Si yo tengo alma. No, pues no te estoy hablando de que hay defectos, que son creaciones nuestras, y esos son los que chupan la energía, por eso que llegamos hasta los 60, 70, 80 años nada más, y no podemos vivir más tiempo. ¿Por qué? Porque ellos dependen de nuestra energía. Y como nosotros no sabemos cómo hacer, y nosotros desconocemos, porque ver para creer, como yo no lo veo, no existe, entonces no es así, pues, ¿no? Y entonces uno ya tiene que ir entendiendo, si ya estamos hablando que tenemos esos elementales también se organizan por intermedio de la naturaleza, es exterior y es interior, es también cósmico, es universal. Entonces, nosotros nos alimentamos y vivimos de eso, por eso es que es muy importante alimentarnos del sol, por lo menos unos 15, 20 minutos diarios, así no salga el sol, exponte al sol, con ropas claras, porque eso ayuda. Y si puedes caminar dentro de tu casa en un jardín sin zapatos, mejor todavía, porque los electrones entran a tu cuerpo. En fin, entonces son cosas, son detalles que a nosotros se nos escapa y no lo podemos entender. Entonces, una persona que tiene esas energías cósmicas, esos que están en tus gónadas sexuales, en los ovarios, en las damas y en los testes, en los caballeros, eso te sirve
Porque esa energía, cuando ya viene la noche, por decir, no es que dejan de funcionar el cosmos, sino de que la luna es la que impera. Ya no es el sol el que impera, sino la luna. Entonces de ahí tenemos un montón de detalles, que lo que es la digestión, que es comer mal, que es bla, 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 bla. No voy a tocar ese tema porque si no nos vamos de parranda a otro lado. Entonces, pero eso es lo que uno tiene que ir entendiendo con la comida, que también cuenta para este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esas energías cósmicas están en el sexo. Todos los días se renuevan. Y entonces, ¿por qué soy viejo? Porque pierdes pues la energía. Y con eso cristalizas el alma. Por eso es que nos dicen desalmados. Desalmados son las personas que eyaculan. Son las personas que llegan al orgasmo. ¿Entiendes? Porque antes el sexo no era así. Cuando nosotros vemos que las geishas, que las ñustas, que las vestales, que las gitanas, que las monjas antiguas, no confundas las monjas de ahora, porque las monjas antiguas trabajaban en el sexo divino. Las monjas de ahora no, porque ahora, ¿qué han hecho? Se supone que los sacerdotes y las monjas, como es fúchila, feo es el sexo, entonces ya no hacen sexo, no tienen sexo. Pero todo el mundo sabe que, ya, ¿qué pasa por ahí? Ya, en fin, tampoco voy a tocar ese tema. Pero esos estudios que nosotros tenemos acerca de las geishas, de las vestales, de las ñustas, ellas eran, por eso que después hay algunos pseudocientíficos que dicen de que eran las prostitutas divinas. No eran prostitutas ni nada. ¿Cómo vas a hablar de prostitución cuando para esas personas era santo, era sacrosanto? ¿Y por qué se dice sacrosanto? Se dice sacrosanto por el hueso sacro, por la columna vertebral, que esa energía sexual que está en tus ovarios, que esa energía sexual que está en tus gónadas, que es santa, tiene uno que con el deseo ardiente hacer que ese fuego que es sagrado empiece por el sacro, por el coxis, y vaya subiendo uno a uno por la columna vertebral. En la Biblia tú vas a encontrar a cada rato la serpiente, y que la serpiente así, y que el bastón se convirtió en serpiente, y que la serpiente asá, y que la serpiente en el Adán y Eva. Es que esa serpiente es la columna vertebral. En el templo, en la portada del sol, ahí vas a ver al dios Huiracocha, que es el dios de las aguas, con una serpiente en la mano izquierda mirando con la cabeza para abajo, y con la derecha con la cabeza para arriba. Esa serpiente es la columna vertebral. ¿Quién administra la columna vertebral? Los riñones. ¿Qué decía Hermes Trismegisto a los muertos? Te pesaré en la balanza y mediré tus riñones y tu columna. Y la gente dice, bueno, la balanza es lógico, por el bien y por el mal que uno hace en el día a día, ¿no? Y entonces, si haces cosas buenas, la balanza te va a ayudar. Y si haces cosas malas, la balanza no te ayuda, pues, si vas a pasarla mal. Ya, entendí la balanza, pero ¿para qué los riñones y la columna? ¿Para qué me va a medir Hermes, el 3 veces grande, el 3 Cristo en uno solo? Entonces, él decía eso. Él le enseñó, Hermes Trismegisto le enseñó a Abraham, le enseñó a Moisés, le enseñó a todo el mundo. Ya, bueno. Y entonces, eso es lo que decía Hermes Trismegisto. Te pesaré en la balanza y mediré tus riñones y tu columna. ¿Por qué tus riñones y tu columna? Porque ahí estamos hablando de las energías cósmicas. Mira, te estoy hablando de abundancia. Ojo, pestaña y seca. Te estoy hablando de abundancia. Y te estoy hablando de algo que una persona, un neófito, una persona que no sabía, se dio cuenta que era importante tener la pareja. ¿Tener la pareja para qué? Para tener la abundancia que uno quiere. Y es un libro grueso, claro que hecho a la altura de ese entonces, ¿no? Pero ya, pues el inteligente lo capta rápido, saca lo que le conviene y el resto, bueno, ya entendiste que es más o menos histórico, pero es real. En verdad que es real, te ayuda, a pesar de que no es esotérico ni es espiritualista, te ayuda. Es un hombre bueno que ha querido compartir con todo el mundo. En fin, entonces, ¿qué hacemos nosotros?
¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando uno habla de los riñones y la columna, uno tiene que ir entendiendo que el sexo es sagrado, como era antes y como ya no lo es ahora. No es solamente tener el sexo sin eyacular, porque yo conozco mucha gente de bien y mucha gente que quiere hacerlo bonito, ¿ya? Y entonces dicen, no, pero nosotros no llegamos al orgasmo, no, nosotros no eyaculamos. ¿Cuántos años? Ya, como 3 años, nada, pero nada, no se ve nada. No hay billete, no hay dinero, no hay abundancia. Todo sigue igual, una que otra cosita bonita, nada más. Claro, pues, porque no entendemos lo que es sacrosanto. Que cuando tú estás con tu pareja, tienes que tener una energía que es más o menos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, tu energía está limpia. Y en ese momento, los dos oran mentalmente. No es que, ya te he dicho, no es cucufatería, Dios ya sabe. Acá no es cuestión de ritual ni de ceremonia. Dios ya sabe, tú eres el templo, no hay ningún problema. Y entonces, ¿por qué es que no le funciona a mucha gente? Porque no entienden que la magia y que lo sagrado es psicofisiológico. Que no es solamente un asunto de estar junto con tu pareja y no eyacular o no llegar al orgasmo, sino, para empezar, adorarla, amarla, bendecirla, dar las gracias, evidentemente mentalmente, ¿no? Y ese mental tiene que ser sentimental, tiene que ser un sentimiento glorioso, amoroso. ¿Ves? ¿Por qué? Porque una vez que los dos, el alma del hombre es abrigado por el alma de la mujer, se activa una parte electrónica. Se activa una parte electrónica que es el pacto, ¿no? Que es la alianza, que es lo de los eunucos, que es de la circuncisión. Todo eso es el pacto íntimo. Ese es el pacto. Siempre Dios te habla del pacto sagrado, del arcano. Te habla de ese tipo de cosas en la Biblia. Todo es sexual. Todo es sexual, pero te lo manifiesta de una manera pues suavecita, esotérica, con muy buen gusto. Y entonces aquí la cuestión está en que si uno va a crear y va a hacer de que esas energías creadoras, que son las energías universales, entren a tu microcosmos, tienes que hacerlo de una manera psico y no solamente fisiológica. La mayoría de nosotros estamos muy mal acostumbrados cuando uno tiene su pareja, todo lo hacemos en el goce, en el disfrute, que está muy bien, ¿eh? Porque si no hay goce, no hay disfrute, no hay transmutación. Se tiene que gozar, pero solamente nos quedamos en esa primera parte, en la punta del iceberg, gozar de la pareja. Que eso es perfecto, que eso está bien, pero no se queda así. Tu mente tiene que estar con ella o con él, y tu corazón también tiene que estar con ella o con él. Vamos a suponer que tú no tienes control en tu mente todavía porque todos esos elementos psíquicos negativos te fastidian. Ya, pon tu mente en blanco y pon tu corazón en ella o pon tu corazón en él. Ahí está tu clave. Ahí está tu clave. Uno tiene que ir entendiendo que el sexo es sagrado y que es psicobiológico. Acá no se trata de que yo tengo mi pareja y no eyaculo. Sí, eso está perfecto, eso está muy bien, pero eso es como si tocaras la puerta recién. Todavía no has sido bienvenido, todavía no has entrado a ese hogar maravilloso celestial. Está bien, sientes la parte electrónica de la conexión y del abrigo de la dama o de la energía del hombre. Está bien, dependiendo del caso si eres hombre o mujer el que me escucha. Pero uno tiene que ir entendiendo de que la cabeza y el corazón tienen que estar en el acto. No es una cuestión de que yo voy a dominar solamente a mi esperma. Porque ojo, los dos tienen, porque mucha gente cree que la mujer no. No. Cuando ella llega al orgasmo, lo bota en la quinta dimensión. Y hay casos en que sí lo tienen físicamente, pero bueno, en fin.
Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que no es un asunto, cuando te hablan de los riñones y de la columna, uno tiene que ir viendo de que lo divino y el templo somos nosotros mismos. Y cuando te he estado hablando de los elementales, esos elementales son los que te van a llevar a esa olla de oro al final del arco iris. Son cositas que uno tiene que ir entendiendo. Acá, por ejemplo, esas son las fuerzas cósmicas transmutadas. Uno también tiene, ¿sabes qué? Uno también tiene que morir en el sexo. ¿Ya? Uno tiene que morir en el sexo. Mira, acá lo que dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿No es cierto? Eso es lo que dice Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto? Mira, en algo tan simple, tan sencillo, tenemos que tomarnos tiempo. Que es solamente una oración que dice: niéguese a sí mismo, significa eliminar a esos defectos, porque esos defectos son los que nos maltratan, son los que nos quitan esa parte divina, nos roban el alma, nos roban la mente, nos roban esos sentimientos de amor. Eso significa niéguese a sí mismo. Nosotros hemos creado esos defectos cuando comenzamos a eyacular y cuando comenzamos a pensar mal. Y como hemos estado dale y dale, hemos ido empeorando. Ya, de la misma manera como lo perdimos, de la misma manera los eliminamos, los creamos, de la misma manera los eliminamos. Que para eso hay una forma de hacerlo. En el momento en que tú estás con tu pareja, defines cuál es el defecto que quieres eliminar, que para eso de repente podemos tener otro tema. Defines cuál es el defecto que quieres eliminar, que yo recomiendo que mejor preguntemos, y en el sueño te lo van a decir, y entonces, pero a modo de práctica, ya piensas en ese defecto, en cómo fue que se manifestó en ti, en qué horario, por qué eres así o por qué eres así, ya lo analizas bien, lo estudias bien, y cuando estás ahí con tu pareja, ahí lo matas. Cuando estás ahí en un momento, en ese mismo momento, le avisas a tu pareja, le haces una señal con el dedo y aspiran profundamente y comienzas a vocalizar el I, A, O. La I, tu visualización en el coxis hasta la mitad de la columna. La A, tu visualización desde la mitad de la columna hasta la corona de la cabeza. Ahí te paras un ratito, vuelves a jalar al aire y ahí dices, poderoso Espíritu Santo o Madre Divina, no sé, como tú quieras, y dices, elimina este defecto, que ya lo has seleccionado. Ahí vas a ver cómo tu energía sagrada baja. ¿Por qué? Porque ya así como tenemos esos defectos psíquicos, así también tenemos a esos elementales. También tenemos a esos elementales. Y esos elementales de la naturaleza van a la carga y destruyen a ese elemento psíquico. ¿Me comprendes? Es muy importante tener la energía. Y no me vengas con que ya estoy viejo, que no tengo pareja, que no yo te estoy enseñando. El que quiere puede. Y no a la guerra, sino de que ora, ahí sí puedes orar y pedir, pues. Y de ahí terminas con la O, que es desde la corona de la cabeza hasta el corazón. Ahí termina, se acaba y de ahí vuelves a empezar otra vez, sigues hasta que tengas la energía necesaria. De esa manera lo eliminas. De esa forma lo eliminas. Entonces, de esa forma, ¿qué quiere decir? De que cuando tienes eso, cuando haces eso, comienzas a liberarte y comienzas a ser mejor y comienzas a tener más espacio en tu mente, mejor salud, comienzas a tener vigor, comienzas a tener, ya no. ¿No ves que ya esas energías que estaban guardadas están cumpliendo su cometido y no las estás eliminando, no las estás botando de tu cuerpo? ¿Ves? Y cuando uno carga esas energías, porque esas energías
comienzan a ir a tu cerebro, las neuronas las neuronas que estaban dormidas, porque no existen neuronas muertas, no existen. Se duermen las neuronas y cuando uno hace ese trabajo, las neuronas se regeneran. ¿Por qué? Porque ese es el campo principal para que uno pueda adquirir conciencia, para despertar la conciencia. Y uno va despertando cada vez más energía, más conciencia y menos defectos. Y uno ya no dejas de ser vulgar, simple, mediocre, y pasamos ya a otro level, pasamos a otro nivel. Comenzamos a tener más energía. Cuando tienes más energía, tienes más poder magnético. Al tener más poder magnético, tus deseos se van convirtiendo poco a poco en realidad. ¿Entiendes? Entonces yo no te puedo estar hablando pues de abundancia sin tocar este tema. Pero yo todavía estoy en la universidad, todavía no tengo pareja. Está bien pues, pero ya lo sabes. No te apures. Porque eso de estar que por aquí, que por... Ay, no, que ya no, o otras personas que están casados, pero que ya la mujer no quiere, o que ya el hombre sacó los pies del plato. No, que ya no quiero, que ya me voy. No. Primero hay que trabajar, hay que hablar, y hay que ver con paciencia, y hay que ver si es que están dispuestos o no están dispuestos. Y si no, bueno, ya pregunta, pues, pero yo no me voy hasta esos extremos, porque hay gente que de verdad que ya se perdió el amor, ya se perdió todo, pero mira, cuando uno vuelve a trabajar en esto, eso regresa, porque eso nunca se pierde, porque el amor no es la otra persona, el amor eres tú mismo. Porque cuando me dicen, ay, se fue el amor de mi vida, yo le digo, ¿qué? Se salió tu corazón, le salieron 2 piernas y se fue corriendo. El amor eres tú. Por eso es de que uno ya se termina una relación, pasa un tiempo, unos meses, unos años, y de repente viene otra y de repente ahí está la solución. Uno no sabe, pero es preferible actuar ahí sí pidiendo información, ahí sí en la meditación o ahí sí en el mundo de los sueños, orar y pedir para que te den la pareja adecuada, la pareja que te merezca. ¿Por qué? Porque hay niveles, nosotros nos dejamos llevar por otros conceptos, pero las parejas, tanto el hombre como la mujer, tienen un nivel energético y la otra persona otro nivel energético. Mayormente se atrae la pasión, no se atrae el amor. Entonces cuando pasa una cantidad de tiempo, la pasión se extingue y el amor no está, no nació. Entonces ahí nosotros andamos socialmente mal. O si no, corre para aquí, corre para allá, y después de ahí, ya con ella me entiendo muy bien sexualmente, ahí me quedo. No es eso tampoco. No es eso. Acuérdate de que hay formas, hay maneras. Tal vez en otro momento podamos hablar de esto, pero uno tiene que ir entendiendo de que hay que trabajar. Que está muy bien empezar sin perder la energía. Está magnífico, eso está bien, pero eso no es suficiente. De ahí hay que trabajar de una manera amorosa, adorando a la pareja, adorando. Olvídate de que tengo que trabajar, olvídate que tengo que ahora me baño con agua fría o con agua caliente. Hay algunas personas que hasta piensan en otra persona y se van. Cuando se van con otra persona mentalmente y están en una actividad supuestamente amorosa, ahí no hay amor, pues. Entonces, ¿qué cosa vas a crear? ¿Ves? Entonces, por eso es que yo te hablo de la importancia de lo que es la parte psíquica, de lo que vas a crear cuando estás en plena ebullición electrónica. Hay que tenerlo en cuenta. Yo no te estoy hablando ahorita que qué lindo, qué bonito, que qué romántico, porque no se trata solamente de eso, sino que te estoy diciendo cómo es que no debemos de hacer también. ¿Para qué? Para que funcione, para que te pongas las pilas, para que hagas que tu vida y la vida de toda tu familia valga la pena. Y es más, todavía vas a hacer mucho más por otras personas, porque te van a dar la misión, porque ya vas a tener claridad para hacer eso. Ya vas a tener la claridad, ya no lo vas a hacer porque tú lo quieres hacer o porque esa es esa quieres hacer tu misión. No, las misiones te la dan. Las misiones te la dan. Entonces, eso
cuando se trabaja en estas cosas, esa es la marca del Cordero. Y ahí comienza con la protección y sigue con la abundancia. Así de que no es una cuestión sórdida, no es una cuestión de que será, no será. Bueno, allá tú. Cada quien sabe cómo manejar el conocimiento que se le viene. Cada quien. Porque yo tengo personas también que me dicen, estoy aquí, que estoy allá. Oye, pero ¿y por qué? Si tú no transmutas, sí, pero hay veces sí y hay veces no. Ahí está pues el resultado. Porque peor es para las personas que saben que a las personas que ignoran. Ay, Guillermo, ahora ¿para qué me dijiste? Así también he escuchado, ¿eh? Así también he escuchado. Pero ya sabes, ¿ya lo tienes? ¿Ya sabes qué es lo que tienes que hacer? Me alegro. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.